vamos a empezar a modificar nuestro código. Si te fijas y abres el index, es prácticamente el mismo index que teníamos anteriormente, sin los puntos otra vez. Lo que vamos a hacer es modificar esta, o trabajar nuevamente con este index, porque vamos a hacer una galería responsive. Quiere decir que sea responsive, que cuando ustedes acomoden, ajusten el tamaño de su pantalla, las imágenes deben de ajustarse también al tamaño. Deben hacerse más chiquitas o más grandes, según el dispositivo en el que estén viendo la imagen. Sí, lo has visto esto, ¿verdad? Sí, ¿Sí? creo que sí. ¿Cómo le hacemos entonces para modificar este código? Vamos a usar una etiqueta que hasta ahorita no hemos usado, que se llama picture. Verificar esto para empezar desde cero. Source, media. Y le vamos a poner width 480 píxeles. Y le vamos a decir que el source está en imágenes, imágenes, y se va a llamar, ¿cómo se llama? Red 800 JPG. Aquí de 800. Y 200 JPG. Vamos a poner 200. Está ahí. Luego size. 80. Y luego nuestra imagen. Aquí 400. JPG. Un texto alternativo. Los of lights. Rustic. Red. Y vamos a checar, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si nos muestra algo. Guardamos. Vamos al distro. La carpeta de ruta. Ejemplos. Distro. Y dentro del distro era galería.
hasta ahí nos muestra, nos debe de mostrar la imagen del pan, ¿es correcto? Pero si redimensionamos la pantalla, todavía no se hace ni grande ni pequeño, sigue estando de un solo tamaño. Apenas estamos preparando eh, los elementos para poder hacerlo responsive. Hasta ahorita agregamos lo que fue el pan. Vamos a agregar también la hamburguesa en el mismo párrafo. Entonces vamos a utilizar la etiqueta Picture y vamos a copiar y pegar lo mismo. Pero vamos a sustituir la imagen del pan por la de hamburguesas. Burgers. Burgers. El texto alternativo dice otra cosa, dice Juicy Burgers on a cotton board. Guardamos, verificamos y debe de mostrarnos la imagen de la hamburguesa. Vamos a hacer lo mismo con Catch of the Day. Pero me equivoqué. Sí, me equivoqué. ¿Dónde lo estamos poniendo? A ver, Catch of the Day debe estar aquí. Debe de ser Fish. Ahorita creamos lo otro. Fish. Fish. Y el texto alternativo es otro. Baked fish with potatoes. And cherry tomatoes. Okay. Este de burgers debe de ir dentro de hamburguesa. Y este otro del pan debe de ir en el pan. Okay. Ahí movió nomás para abajo los dos, ¿verdad? Moví el código porque lo había puesto arriba. Ay, Entonces el del pan estaba en la introducción del Black Bistro y no donde debería de ir con los panes. Igual el de las hamburguesas, el de la hamburguesa lo había puesto en el pan y lo pasé a donde dice acerca de la hamburguesa. Entonces voy a dejar de compartir para mostrar el otro. Entonces si lo hicimos bien, se tiene que ver así. ¿Es correcto? Pero si lo hacemos chico, si redimensionamos, aún no hace nada. Aún no cambian de tamaño las imágenes. Porque hasta ahorita estamos agregando la estructura en HTML, pero falta agregarle lo que es, en este caso, el estilo. Regreso a compartir el atom.
Y voy a empezar a agregar el, la hoja de estilo. ¿Qué diferencias hay entre nuestra hoja de estilo? Tenemos el fondo, tenemos el margen, tenemos la fuente, tenemos los elementos del H1, del H2. ¿Cuál es ese index, profe? El index. Hay uno que dice copy index, ¿verdad? Index copy, no, estoy trabajando en el index. Ah, es en el mismo, ¿verdad? Pensé que era en otro. Mm, Vamos a compartir. Y tendría entonces que todo sale bien. No sé cómo esto. Y si redimensionamos, la imagen ya se hace más pequeña. Se hace más pequeña hasta el límite que nosotros le pusimos. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que corresponde que nos faltaba de esta galería. ¿Podré poner el Atom para copiar eso? Es que no lo copié eso para que se hiciera más chica la imagen. Mm, ujú. Sí, segundo nada más. Mm, ¿Desde dónde? Pues que eso sí lo tengo y me salen las imágenes, pero para que se hicieran más chicas, ¿qué fue lo que puso? Nada, Ah, ¿no? ¿no? Ah, no, entonces sí tengo todo.
Entonces, chécalo desde acá del este meta a lo mejor que sea diferente. No, sí, sí lo tengo todo. Igual, este content igual. Sí, también, está igualito. Sí. Checa el estilo, a ver si tienes algo diferente. Todo está igual. Ok, entonces volvamos a checar el código. Picture, source, media, 480, src, los espacios, las comas. Este circunflejo donde se cierra el source. No, sí lo tengo igual. ¿Sí? Entonces, en teoría, pues, debería de poder eh, escalarse. Si te funciona o no te funciona. No. ¿Estás seguro que está igual? Algo diferente debe tener. Algo por ahí nos está fallando. A lo mejor el nombre. A ver, espérame, deja leo bien lo del que está dentro del picture.
Sí, ya vi cuál era el error. ¿Cuál era? Ahí en el CISES no tenía igual y tenía dos W. Ok. Ya, pruébalo, ¿ya lo probaste? Sí, ya. ¿Y ya jaló? Sí. Ok, ok. Entonces, ahora lo que sigue es ver algo acerca de tablas, de las tablas. ¿Sabemos cómo funcionan las tablas o no? Pues sí. ¿Cómo? A ver. Se empieza. Bueno, yo hice una tabla en el número 3 porque no supe poner una línea hacia enfrente y vi una etiqueta div y ya pone el estilo y le pone el margen y eso, ¿no? Ok. Sí, más o menos sí. A ver, voy a utilizar el, el de ejemplos. ¿Cuál es el que estábamos usando? Pues el ejemplo es este, ¿verdad? Sí, ok. Vamos a hablar acerca de las tablas. Primero, eh, hay que entender que no lo voy a poner en el Jamboard. No, no entres, nada más va a estar disponible ahí se va a poner la liga en el chat, pero no es necesario que entres. Aquí está. Ok, ya debes de estar viendo el Jamboard, ¿es correcto? Sí, ya se ve. Ok, pues la estructura de una tabla ya sabemos, ¿no? Es tal cual está dividida en secciones, pero ¿cómo se le llaman a esas secciones? ¿Cómo se le llama a esto de aquí? ¿Cómo se le llama a esto de aquí? Columna, ¿no? ¿Cómo se llama a esto de aquí? Estas son las columnas. Cuando hablamos de manera vertical, son columnas. Cuando hablamos en sentido horizontal, hablamos de filas. Y cuando hablamos de elementos, hablamos de celdas. Esa es, digamos, la estructura básica de una tabla, ¿no? Entonces, una tabla debe tener una definición de, de dónde a dónde inicia una tabla, de dónde a dónde va a tener las filas, la cantidad de filas, y de dónde a dónde va a tener la cantidad de columnas. ¿Ahí vamos bien? Sí. Pero además de esto, eh, tenemos esta sección de aquí. Esta sección de aquí, eh, bueno, anteriormente con el HTML, pues no era tan necesario conocerla ni nada, ¿no? Pero ah, ahora como ya estamos
con la web semántica y el XHTML5, perdón, el HTML5, etcétera, pues ya las etiquetas cambiaron un poquito. Y ahora debemos de identificar cuáles son el encabezado de la tabla, cuál debe de ser el pie de página, el pie de la tabla, el pie de página, el pie de la tabla. ¿Sí? Entonces, otra cosa que debemos de saber de las tablas es cómo funcionan a nivel, digamos, interno. Si yo tengo aquí una tabla, esta tabla va a tener ciertos elementos, eh, ciertas propiedades, no elementos, ciertas propiedades. ¿Qué diferencia hay entre esta tabla que te estoy mostrando y la otra tabla? ¿Qué diferencia? Ajá. No sé. Tienen margen estos, ¿no? Y Bien, están adentro. así es. Esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, que la tabla tiene un margen externo, que la tabla tiene un margen interno y que las celdas también tienen un margen externo y tienen un margen interno. Eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando estamos haciendo las tablas, porque a veces cuando estamos diseñando tablas, es muy fácil que nos equivoquemos en esta parte de los márgenes. Y luego por eso salen tablas todas muchas y todas feas. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Otra de las cosas que podemos hacer con las tablas son, nosotros podemos fusionar lo que son filas para mostrar columnas, digamos una sola celda que abarque toda la tabla, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con las columnas, de combinar lo que son columnas para um, mostrar um, que podemos combinar lo que son las filas y podemos combinar columnas, ¿no? Y mostrar diferentes elementos dentro de esta tabla. ¿Cómo convertimos esto entonces ya a lo que es HTML? Voy a dejar de compartir aquí y me regreso a mi Atom. Hasta ahí se entendió que lo que podemos hacer con las tablas, ¿verdad? Sí. Ok. La estructura básica de una tabla es, pues tal cual declararla primero, ¿no? La tabla. Y dentro de esa tabla tenemos que declararle el, mm, la columna, digo, la fila. Y dentro de la fila tenemos que declarar lo que es la celda. Esta es la estructura básica de una tabla. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos elementos, eh, podemos trabajar con los diferentes, agrupar lo que son las filas, agrupar lo que son las columnas, agrupar lo que son las celdas,
fusionarlas, etcétera, etcétera. Pero estas son las etiquetas base de una tabla. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a crear una tabla, vamos a crear una, una fila y esa fila va a tener, voy a empezar a crear mi encabezado, mi fila de encabezado. Menú ítem. Menú ítem. Voy a copiar y pegar para no escribir. Ítem. Calorías. Y grasa en gramos. ¿Qué es lo que hicimos hasta ahí? Eh, lo que te mostré yo señalado en amarillo, ¿no? Esa primera fila de encabezado. Vamos a crear otra fila y vamos a agregarle sus celdas. Chicken noodle soup. Soup y va a ser 120. Y le voy a poner 2. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Cada celda que yo pongo, cada TD, corresponde a una columna. Entonces, si yo aquí en mi encabezado puse tres celdas, quiere decir que voy a manejar 3 columnas. Entonces, las otras filas que yo creé deben de contener las mismas cantidades de celdas. De lo contrario, pues mi tabla va a tener errores y se va a ver horrenda. Voy a agregar a otra. Le voy a copiar y pegar. 400. Y le voy a poner 26. Voy a guardar. Y voy a verificar qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho. Y ok, lo tengo. Entonces mi tabla o lo que debe de verse a continuación, pues es esta tabla de aquí, ¿no? Si te fijas bien, no tiene bordes esta tabla, pero si yo la selecciono, me muestra en color lo que está seleccionado, las diferentes celdas eh, que le agregué. Entonces, aquí se guarda lo que te comentaba, ¿no? La primera fila corresponde al encabezado de la tabla y las siguientes 2 filas a los elementos de dicha tabla, a las filas de información. Y cada una de las celdas que yo ponía correspondía a una columna. ¿Hasta ahí va quedando claro? Sí, profe. Ok, voy a seguir modificando. Y voy
voy a crear una columna muy simple. Está compartiendo la página, profe. Sí, todavía estoy compartiendo la página. Ok. Voy a agregar otro ejemplo. Voy a poner unos BR, si no me los va a pegar. A los BR. Voy a crear, quiero una tabla que diga álbum y año. Y debe de traer pues el nombre de algunos álbums. ...1965... Revolver... ...1966... Sargento Pimienta... de 1967... 1968... y Abbey Road. Todos estos son álbums que sacaron los Beatles. En uno de los ejercicios nosotros vimos que podíamos crear estas tablas. Al menos así espero que lo hayas hecho, que no hayas creado una tabla, sino que lo hayas hecho con la etiqueta de preformato de texto. Si te acuerdas con la etiqueta, esta etiqueta, donde tenían los planetas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Entonces, si yo lo pongo tal cual, así como estoy haciendo esto, me debería de respetar los espacios y los caracteres que yo estoy poniendo. Eso es lo que tenías que hacer en la de los planetas. Entonces comparto para que veas cómo se ve. Añadiendo la etiqueta pre y dejando el texto, me muestra tal cual, ¿no? Los espacios que yo puse. Lo hiciste con una tabla, Sí. Entonces también tienes que corregir ese. Muy bien. El propósito Es hacer es poner la pura etiqueta pre entonces y ya. y ya, y acomodar todo lo demás para que se vea igual. Está más fácil. Sí, está más fácil. Pero obviamente pues no es lo que queremos para el ejercicio. O sea, no es la manera adecuada de hacer tablas. Entonces vamos a convertir esta tabla en una tabla de veras. Primero entonces comienzo definiendo pues lo que es la tabla. Nuestro TH, que vendría siendo, pero no es el TH, primero va el TR. Y luego por eso uno se equivoca y ya no sale bien. Nuestro renglón y dentro de nuestro renglón nuestra etiqueta de encabezado. Y vamos a ponerle álbum y le vamos a poner H, año. Empezamos a agregar nuestras
renglones. Okay, nuestros renglones y nuestras celdas. Y vamos a empezar con Rubber Soul. 1965. Y esto lo voy a copiar y pegar varias veces. Este es 66. Sargento Pimienta. Y este es 67. El álbum blanco. Y este es 68. Abbey Road. Abbey Road. Del 69. Okay. Hasta ahí vamos bien. Estaba siguiendo hasta ahí. Sí, así es como lo había hecho yo. Okay. Anteriormente en el HTML, si tú querías ponerle un borde a la tabla, pues le agregabas el atributo del borde en 1 o en 0, dependiendo si quisieras que lo tuviera. 1 obviamente marcaba como para que tuviera un borde, estuviera habilitado, 0 deshabilitaba dicho borde. Ahora pues todo lo hacemos mediante estilos. Entonces me voy a ir hasta el head. Y aquí en el head voy a agregar el estilo. Esto. Y en el estilo voy a poner lo que es TD, TH. Le voy a decir que tenga un borde, 1 en pixel, línea sólida de color verde. Guardamos. Y mostramos resultado. Entonces aquí vemos pues el anterior con etiqueta pre no me lo marca me lo marca como si fuera texto, no como tabla. El anterior pues sí me define lo que es la tabla y este último me define lo que es mi tabla. A estos dos, si te fijas, a la tabla anterior también le agregó el borde porque estamos definiendo eh, un estilo para todas las etiquetas de celda en este caso. ¿Sí me vas siguiendo? Sí. Sí. ¿Cómo le hacemos para combinar celdas? Digamos que en
En nuestra tabla de ejemplo de las grasas saturadas, de las grasas, queremos dividir entre grasa saturada y grasa no saturada. ¿Cómo le haríamos? Voy a poner aquí abajo R, en tabla. Lo que queremos que haga es esto, que muestre fat y al inicio una liga saturate. Y luego que haya otra columna que diga un saturate fat en gramos y que este título me aparezca centrado. Para eso tengo que combinar estas dos celdas, estas dos columnas aquí arriba para que me muestre como un solo elemento de la grasa. ¿Cómo hacemos eso? Primero hacemos lo básico, ¿no? Definimos nuestra eh, renglones, filas, nuestro encabezado, nuestro otro renglón, satúrate, gramos, esta es no saturada, en gramos. Si guardamos y vemos el resultado así como lo tenemos, vas a ver a qué me refiero con los errores que normalmente llegamos a tener. Hazlo y muéstralo para que, bueno, no me lo muestres, sino dime qué es lo que estás observando. Ahí va, espera. Pues no lo muestra centrado ni nada, nomás sale. En la primera columna, ¿verdad? Sale el fat Sí. y aparece como un espacio en blanco, como si estuviera cortada. Ajá. Entonces, pues eso no es correcto, ¿no? La manera más, la verdad es que es muy sencillo poder combinar estas columnas. Tenemos
debemos utilizar un atributo que se llama callSpan. La palabra callSpan es combinación de columnas. Entonces, si tuviéramos, bueno, ahorita llegamos a eso. Callspan, le tenemos que indicar cuántas columnas son las que se van a fusionar. Como nada más tenemos dos filas, dos celdas, perdón, dos TD, dos columnas, pues le vamos a poner que combine las dos. Guardamos y checamos el resultado y ya debe de aparecer centrado. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar una tabla similar, pero quiero que se combinen lo que son los renglones, no las columnas? Me muestre algo parecido a eso. Pues también tengo que este, ir definiendo size de mis elementos. Pequeño. Ok. Aquí, si yo lo hago así, ajá, me va a agregar lo que son tres columnas a un solo renglón. Pero aquí quiero que tenga uno, dos, tres renglones. Entonces, estos otros dos renglones los voy a mover a otro renglón. R y va a ser mediano. Este de aquí lo voy a cortar. Lo voy a llevar a otro renglón. Así grande. Guardo, reviso lo que está haciendo. Y nuevamente si veo, se ve cortada la tabla. Se ve que tiene dos columnas, pero en la segunda columna se ve espacios vacíos, se ven cortados. Entonces, para lo que quiero es que el serving size esté fusionado con los tres renglones y me aparezcan small, medium y large en una sola columna. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esta misma este mismo atributo de callSpan, pero no se va a llamar callSpan, se va a llamar rowSpan. ¿Por qué rowSpan? Porque rowSpan corresponde bueno, calls son columnas, rows son filas. Entonces, le voy a decir que me combine lo que son filas. ¿Cuántas filas quiero que me combine? En este caso son tres. La del tamaño pequeño, la del tamaño mediano y la del tamaño
largo. ¿Cuál es la columna que quiero que combine? Si te fijas, yo no lo puse en Study Small, lo puse en el encabezado para que me muestre esta estructura de aquí arriba. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, y para separarlos más no se puede, como que no se vea tan cerca el serving size con el medio. Eh, para eso tenemos que meterle lo que son los bordes, no los bordes, los márgenes. También lo Ah, vamos a ver, pero un poquito más adelantito. Todas las tablas deben de tener una descripción de lo que trata la tabla. Entonces, eh, si te has fijado cuando has leído o has visto una tabla en internet o en algún libro, trae esta descripción de tabla número tal y el nombre de la tabla. ajá, sí. Ese se le llama caption. Eh, para poder agregarlo, tenemos que agregar, dependiendo de dónde queremos que aparezca el caption, vamos a utilizar esta etiqueta. Entonces le vamos a poner, um, ¿cómo le ponemos? Serving size, size. Le voy a ir a la primera tabla que hicimos, la de la tabla del menú, que decía calorías, grasa, menú ítem, calorías y grasa. Y en ese también le voy a agregar un caption. Y le voy a poner nutrition, información nutrimental. Guardamos, vemos resultados y vemos que ya tiene ese título en la parte superior del, de la tabla. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ya son las 10. ¿Quieres que sigamos un poquito más o ya le paramos hasta ahí? Pues es que tengo otra clase ahorita, profe. Ok, entonces hasta ahí le dejamos. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con grupos. ¿Cómo se agrupan las tablas? Vamos de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Y serían las tablas de la misma página aquí o de diferentes? Se pueden agrupar también. ¿A qué te refieres? O sea, dijo como agrupar las tablas, ¿no? Agrupar las celdas, los elementos. Ah, ok, ok. Eso lo Muy vamos a ver bien. entonces hasta el lunes. El lunes. Ok, muchas gracias, profe. Pues aquí por la paciencia. Sale, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Que tengas bonito día. Igual.